Segundo bloque del mostrador, por supuesto ya metiéndonos de lleno en el tema central, ya están nuestros invitados, pero antes mi compañera te va a contar algunos números para el asombro del desastre natural en Japón. Bueno, y como vos decís, Guillermo, si alguien ya había perdido la capacidad de asombro, escuchen estos datos para ver qué conclusiones sacar. 8.9 en la escala de Richter el terremoto y un sismógrafo en Japón marcó 9 puntos. Hay más de 4 millones de hogares sin electricidad, de las bolsas del mundo derrumbadas, 11 centrales nucleares paralizadas y la mitad de la población sin ir a trabajar. Y bien, gracias Tati, estos son los números de una catástrofe natural ocurrida hace pocos días en Japón, como todo el mundo ya sabe. Pero el programa de hoy, como ya lo habíamos prometido, se va a centrar en si estos números de la catástrofe natural pueden o no impactar en la economía de la República Argentina. Ustedes saben, yo no soy especialista en economía, pero sí la producción ha invitado personalidades que realmente saben mucho de economía y que seguramente nos van a ayudar a dilucidar esto si impactan o no en el mundo de los números de la República Argentina. Vamos a dar la bienvenida, Nobleza Obliga, a la señora Carolina Biartola, politóloga. Gracias por estar aquí en el mostrador. Hola Guillermo, buenas tardes, gracias por la invitación. El señor Fabián Maidana, expresidente del Banco de Córdoba, asesor financiero de grandes empresas. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Guillermo, gracias por la invitación. Y el señor Lucas Reina, por supuesto, investigador de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que también se especializa un poco en comercio internacional. Bienvenido. Gracias, Guillermo. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, y no sé quién de los tres me la va a responder, pensaba en el desastre y digo, suponete que la gente, que supongo que en Japón son bastante prolijos y tienen asegurado el autito, la casa, ¿quién cubre todos esos gastos ahora? ¿Hay alguien que se haga cargo de este gran lío de las compañías de seguro con respecto a un desastre de esta magnitud? Bueno, justamente, Guillermo, hay compañías reaseguradoras ubicadas principalmente en Europa, en el caso de Hannover, Múnich, que ya tuvieron que soportar hace un año nomás en grandes pérdidas con el terremoto de Nueva Zelanda y que ahora tienen que enfrentar nuevamente estas pérdidas. Por eso la baja principal de las bolsas europeas está dada por la caída en la cotización de las acciones de estas compañías de seguro que actúan como reaseguradoras de las compañías de seguros locales. Bueno, vamos a empezar un poco haciendo una macro de esta visión de la catástrofe de Japón. Y usted como especialista en economía internacional, ¿en cuánto impacta este desastre natural en la economía de la Argentina? Bueno, el canal principal para la economía argentina básicamente hoy son las exportaciones. Japón compra alrededor de un 1,2% de las ventas argentinas. Poco, muy poco. Muy poco, bastante poco. Yo diría que entonces por el tema cantidad no es muy significativo el efecto, ya que Japón tampoco importa tanta soja. Entonces el lado más fuerte vendría por el tema del maíz. Japón es el primer importador de maíz, denota casi el 17% de total de importaciones en el mundo. Así que por ese lado puede venir un impacto, pero como sabemos en Argentina manda la soja. Y por el tema de los precios, si bien si uno lee las noticias puede ver que los precios de la soja cayeron el viernes cuando empezamos con el desastre, pero uno tiene que ver que ya la tendencia venía bajista. Claro, por el tema de Claro, Libia, antes Egipto, porque juega mucho el precio del petróleo. Entonces, en este caso, yo no sé si diría tan rápidamente que puede impactar de manera muy fuerte en el precio de la soja. Creo que si bien en estos días podemos tener un poco de ruido, creo que en los próximos meses, por el lado de las exportaciones de todo el complejo oleaginoso, no debería ser tan importante el efecto. Y la visión de una politóloga y de una mujer de todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué va a pasar en la economía doméstica de la República Argentina? Sí, te lo contesto como politóloga. Creo que como ser humano, más que como mujer en general, a todos nos ha impactado fuertemente este desastre natural. Acá dos cosas, una anécdota que comentábamos afuera de cámara que tenía que ver con las aseguradoras. Vos preguntabas, ¿van a pagar? Y bueno, depende si van a pagar, porque bueno, el mundo de las aseguradoras es un mundo y las pólizas de seguros tienen que ver con qué han asegurado. Ejemplo, el huracán Katrina. Por ejemplo, las aseguradoras, decían especialistas en Estados Unidos, cubrían desastres de huracanes.
pero no de inundaciones. Claro, entonces, la letra chica. Claro, la letra chica de los contratos. Escuché a un especialista decir que a la hora de asegurar, para nosotros, para los japoneses, para cualquier persona en el mundo, tienen que leer bien la letra chica de esos contratos, porque bueno, hoy estamos expuestos a desastres naturales más continuos. Fíjate que los movimientos sísmicos se vienen dando cada vez con más fuerza y con más menos pausa. Y respecto de lo que decía Lucas, me parece interesante hablar, dijo la soja manda en Argentina. Sí, yo diría que hay otra persona que manda en la Argentina, sí, pero vamos a dejarle la soja. Sí. Yo, ante estos tipos de fenómenos, el caso de los sismos en particular es un caso muy preciso, pero los desastres naturales provocados no solamente por cuestiones naturales, sino por el mismo cambio climático, que bueno, algunos especialistas dicen que no es tanto, otros que sí. La cuestión es que los desastres naturales se están repitiendo. No hay que dejar de ver que nosotros como país exportador de soja estamos vendiendo cosechas futuras. Estamos vendiendo que no sabemos si las vamos al a tener. 2016, claro, que tampoco sabemos si las vamos a tener. Entonces yo creo que hay que repensar un poco hacia adentro y que claro que va a impactar desde ese punto de vista en las previsiones que puedan tomar los agentes económicos. ¿Cómo creen ustedes que van a ser las expectativas para los próximos 10 meses o 9 meses que nos quedan de aquí a fin de año desde el punto de vista económico en la Argentina? ¿Cómo la ven teniendo en cuenta este gran desmadre mundial que hay, donde parece que no solo la Argentina, sino el mundo se está acostumbrando a vivir en crisis? ¿Las expectativas son buenas o son malas? Y desde el punto de vista de crecimiento, no se puede decir que hay unas expectativas malas, digamos. Yo diría que son más bien optimistas. Hace poco el Banco Central salía a decir que iba a crecer 6% Argentina, lo cual 6% no es una cifra para nada despreciable. Y desde el punto de vista tuyo, ¿cuáles crees que van a ser las expectativas para los próximos meses en la economía? Sí, yo en realidad le tengo más miedo a los tsunamis internos que a los externos, digamos. El mundo, lo que ha pasado en Japón, como dijo Lucas, ha sido marginal en materia económica, exportaciones e importaciones. Nosotros no somos un país relevante para la exportación. Sí, para las importaciones, nosotros importamos mucha electrónica de Japón, autos, entonces bueno, eso puede haber, siempre están los especuladores que ante este tipo de cosas van a subir los precios de autos y de electrónica que esté estoqueado. Por otro lado, hay que advertir ese hecho para cuando uno vaya a comprar algún producto japonés, se acuerde que eso estaba en algún galpón hace un tiempo, o sea que no fue culpa del tsunami que aumenten los precios. Si llegó, es porque fue antes. Exactamente, si llegó es porque fue antes de este hecho, o sea que hay que tener cuidado con ese tipo de comportamientos. Y respecto de lo que pueda pasar de acá al futuro con la soja, bueno, evidentemente no hay ninguna alerta que manifieste que los cereales van a bajar abruptamente, pero hay que tomar, como yo digo, con calma este tema del futuro, porque el futuro también va a estar señalizado o marcado por catástrofes, por lluvias, por olas de frío, de calor, que bueno, vienen sufriéndose en los países. Nosotros no estamos ajenos al entorno mundial y bueno, en ese sentido hay que tener precaución. Fabián, usé tu frase para preguntarle a todos, ahora te devuelvo la pelota. Expectativas para estos próximos meses aquí en la República. Vuelvo para reafirmar todavía lo que había dicho de las expectativas, que el mercado se maneja por expectativas. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta hoy bajó un poco la bolsa, pero estuvo subiendo, porque tienen expectativas que la creciente demanda de Japón para la reconstrucción va a ser positiva. Y los países asiáticos van a tener expectativas de crecer tal vez el doble de lo que están creciendo ahora. Creo que en Argentina, coincido también un poco con lo que decía Lucas, hay una expectativa de crecimiento de acuerdo a las proyecciones, pero hay algunos elementos negativos y que son sobre las cuales las empresas deberían tener cuidado en su orden interno y en su economía interna, que preocupan, como dije antes, un sistema financiero que no está financiando a las pymes. En el caso de Corre particularmente, el 95% son pymes. Y sabemos que la mayoría de los recursos se van o al Estado o se van a las personas físicas. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgo. En el caso de las personas físicas, una atomización del riesgo. En el caso del Estado siempre paga y las tasas de interés que se le puede cobrar a una persona por un préstamo personal son más altas que las que se le puede cobrar a la financiación de un proyecto de una pyme. Entonces, digo, no hay ingresos de capital al exterior. El sistema financiero no satisface las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y existe un mercado de capitales muy reducido, con lo cual las rentabilidades no son las mismas de las empresas ahora que hace 3 o 4 años, con lo cual la capacidad de autofinanciamiento se ve visto mermada. Entonces digo,
cuando se acabe la capacidad instalada ociosa de algunas empresas que aprovecharon este rebote de tantos años, ¿qué va a pasar, no? Bueno, la verdad es que yo, más allá de la exposición de ustedes, me permite dos reflexiones. Una, y que la quiero compartir con la gente, es: habiendo tanto talento en la economía argentina, ¿por qué no logramos despegar de una buena vez por todas? Y la otra, que tiene que ver con la expectativa. Yo elijo ser positivo, no loco, pero me parece que la Argentina puede capitalizar este tipo de cosas y aprovechar el momento que vive el mundo para destacarse. De todas maneras, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en el programa de hoy. Me han aclarado muchísimo las dudas y esperamos que a la gente también, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Evidentemente, demasiada información la podremos digerir en los minutos de los comerciales, y en el próximo bloque vamos a ver cuánto impacta todo esto de Japón en la tecnología, en el gran mundo tecnológico. Pausa y enseguida seguimos con el mostrador.